Es curioso porque esas alusiones, en fin, a los procedimientos, digamos, de tipo judicial, están aludidas de una manera muy constante en los libros, tanto en El Redoble como en Garabombo. Pero en Redoble se cuentan cosas realmente escalofriantes, como por ejemplo la de que el juez Montenegro, que es una especie de pequeño dictador, de reyezuelo, se pone a jugar al póker durante 90 días con sus 90 noches con unos amigos, y en esos 90 días, pues solamente de vez en cuando se fatigan y hacen una pausa en el póker, se administra la justicia. Y llega un indiecito y pregunta, ¿y este por qué está detenido? Y dice, pues está en la cárcel porque robó un cordero. Muy bien, si al juez le han ido bien las cosas y ha ganado en el póker, dice que lo liberen inmediatamente, pero si ha perdido, dice 6 meses más, ¿no? Sí, así es. Son hechos bastante próximos a la realidad, ¿no? Esto nos lleva al famoso tema que si la literatura de América es o no es delirante, ¿no? Es y no es delirante, es nuestra historia la que es excesiva. Por ejemplo, yo en alguno de mis libros he contado un hecho que luego no ha sido rebatido porque es exacto. Hablo de la historia del infarto colectivo. En una oportunidad, un patrón envenenó a los 15 miembros de la junta directiva de un sindicato y pasó eso por un infarto colectivo. Hasta ahí sería literatura en el peor de los gustos, digamos, ¿no? Pero lo que empieza a ser grave y es histórico es que la Corte de Justicia en el Perú aprobó el dictamen emitido por la Corte del Cusco. Entonces, cuando una Corte de Justicia en un país admite que se ha podido producir un infarto colectivo donde había un envenenamiento, entonces ya el delirio está en la realidad, el delirio no está en el texto, ¿no? En ese sentido, estos libros parecen delirios imaginativos, pero son estrictamente históricos. Por eso es que hay fotos de los personajes, ¿no? Chacón sale. Vamos a mostrar algunas de estas fotos donde están personajes de las novelas de Scorza. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, este es el Nictálope, Héctor Chacón, Nictálope, el famoso Héctor Nictálope, en el momento que se encuentra con su mujer a su retorno a la salida de la cárcel. Él había sido condenado a 20 y tantos años de prisión, y el eco del libro hizo que el presidente Velasco lo libertara en el Perú. Explicamos un poco a las personas que no hayan leído todavía el libro, ¿cuál es el papel fundamental que tiene el Nictálope? Bueno, el Nictálope es el primero de los rebeldes, es el rebelde individual. Yo intenté pintar una lucha colectiva. Entonces, un friso, realmente. Así es, sí. así es. El primero fue Héctor Chacón, el Nictálope. El segundo es Garabombo, el Invisible, que es un hombre que es invisible en el libro porque no lo veían, no porque no existiera, sino porque nadie quería oírlo, sus terribles quejas. Es uno, como son invisibles tantos seres en la tierra, los sirvientes, como son invisibles las naciones, ¿no? Cuando no están en la actualidad. Ese es el segundo libro, Garabombo el Invisible. Luego, en la gran derrota que se produce, porque esta es una sucesión de derrotas, viene Raimundo Herrera, el jinete sin sueño. Con una primera victoria. Siempre es así, son ritmos de victoria y derrotas, ¿no? En estas historias de campesinos, y yo no diría de campesinos porque son dramas humanos, y decir de campesinos a veces se dice eso para decir que son un poco más primarias. Hay algo que nos fascina en estas historias agrarias, es su terrible condición fatal de vencidos de antemano. En la historia siempre el campo ha vencido a la ciudad. Y entonces estos actores de estas grandes rebeliones agrarias que llenan la historia, ellos no lo saben, pero nosotros sí sabemos que están condenados a morir, y mueren puros. No tienen tiempo de corromperse, nunca llegan al poder, no se pueden transformar de opresores en oprimidos, ¿no? Entonces, de ahí esa fascinación trágica que nos da, por ejemplo, Emiliano Zapata, la fascinación trágica que nos produce el jinete insomne, ¿ah? O Agapito Robles, que Agapito Robles es otro personaje realmente extraordinario. Yo he estado con él y he visto los libros de la comunidad en 15 años, yo he visto todos sus pedidos, no hay un solo pedido que haya hecho él para él, es realmente un hombre ejemplar. No, él no verá nunca esta emisión de televisión, pero existe. Aquí estoy con Agapito Robles justamente. Este es Agapito. Este es Agapito Robles, que me parece un hombre que es un hombre verdaderamente admirable. Él es el que va a dar el golpe final tomando la hacienda que era allá considerada como la Bastilla, ¿no? Agapito, un hombre realmente notable, Agapito Robles. Lo que está claro es que, como nos dice Scorza, los revolucionarios
del campo, del medio rural, son revolucionarios sin esperanza. Por lo menos sin esperanza en la historia que hemos conocido, ¿no? El único caso de una revolución campesina victoriosa es el caso de la Revolución China, pero la Revolución China tenía una ideología de tipo emanada del mundo industrial, ¿no? Las otras revoluciones... en eso se da la grandeza trágica del personaje, ¿no? A mí me decía hace poco que por qué todas mis historias acababan en derrotas y en masacre. Y yo no las acaba la realidad, ¿no? Las acaba la realidad, y la masacre tampoco las hice yo, las hicieron la fuerza de represión que en cada lugar... Pero yo he intentado convertir eso también en un símbolo luminoso, ¿no? Cuando a mí me contaba un comunero, por ejemplo, me dijo cuando Agapito ve por cuarta vez que va a haber una cuarta masacre, me dice, estaba tan furioso, tan desesperado, me dice que empezó a bailar. Cuando vio la tropa empezó a bailar. Y dice, parecía a él que su poncho era un trompo de colores. Entonces se me ocurrió la imagen del último libro, que es cuando él se incendia, empieza a bailar y se incendia y quema todo, quema las casas, seca el río, destruye el pueblo, quema los perros, los caballos, pero todo eso lo he hecho simplemente porque me parecía que así yo le daba o intentaba darle perennidad a algo bello, al hecho de que un hombre desesperado se ponga a bailar cuando ve la fuerza de represión, porque tiene la alegría del combate, sabe que después de él van a haber otros que opondrán la sonrisa a la fuerza, ¿no? Y eso es lo bello en mi país, por lo menos es importante para nosotros. Ese famoso cerco que fue invadiendo Rancas y así a lo largo y a lo largo de kilómetros, ese gusano de alambre, era o pertenecía a una compañía contra la que en realidad se está luchando a lo largo de estas obras de Manuel Escorza, la Cerro Pasco Corporation. Así es, la Cerro de Pasco Corporation es un ejemplo típico de las compañías multinacionales que han cometido toda clase de excesos agravados por la complicidad de las autoridades, porque hay que decir en un momento de autocrítica muchas cosas negativas que se han cometido en América Latina, que se han cometido en el Perú, se debe también a la complicidad y a la participación de peruanos que se pusieron al servicio de estas malas causas, ¿no? Yo he citado a la compañía con sus nombres, he citado a los funcionarios con sus nombres y no me han podido desmentir. Todo lo que pudo ocurrir es que mi libro se detuviera 7 años en los Estados Unidos, hasta que me escribieron a mí diciendo que si yo estaba dispuesto a afrontar un juicio en caso que la Cerro de Pasco respondiera que era atacada. Yo le dije, mire, yo deseo el juicio. Ojalá se produzca el juicio para comparecer ante un juicio de difamación y calumnia para demostrar de que todavía las cosas son mucho más graves que lo que han ocurrido, ¿no? Y esto lo he hecho porque yo estimo de que la novela debe probar a veces su historicidad. La novela es muy amplia, ¿no? La novela es fundamentalmente una máquina de soñar, diría yo, porque es la diferencia entre la información y la novela. Pero en América Latina la novela para nosotros es algo así como un gran tribunal, el Tribunal Supremo, donde se plantean lo que yo llamaría las causas perdidas en instancia nacional. Por ejemplo, la causa de los campesinos de Pasco se perdió, se acaban con las masacres, mandaron a todos a las cárceles. Yo mismo fui enjuiciado por ataque a la Fuerza Armada y tuve que irme a Europa porque arriesgaba 5 años de prisión. Esto, claro, cambió con el gobierno revolucionario, ¿no? Que después el presidente Velasco liberó a Chacón. Pero lo que yo quiero decir es que en América, cuando las causas se pierden totalmente, uno puede apelar a la literatura. Y justamente nuestra la literatura hispanoamericana, es el gran tribunal de apelación donde se juzga lo que pasa en América Latina. Lo que no puede juzgarse en los países, se juzga allá a través de los libros. Se reabre el expediente, no muere, ¿no? Ese es para nosotros, por eso es que nosotros le damos, bueno, nosotros como escritores, claro, pero nuestro público también damos tanta importancia a nuestra literatura, porque es ética, tiene un fundamento ético. Es la última instancia. Es lo que yo pienso, es la última instancia, sí.